Muy buenas, bienvenido a Perfumería sin matices. Hoy te traigo un análisis comparativo de 14 fragancias low cost de índole primaveral divididas en dos marcas, Mercadona y Saphir. Una selección personal de las fragancias más vendidas y con mejor relación calidad-precio de cada marca, orientadas a un tiempo primaveral, las cuales analizaremos brevemente para ver cuáles son las más populares. ¿Premiarán los buenos aromas de Mercadona o la buena relación calidad-precio de Saphir? Un top low cost primaveral de Mercadona y Saphir. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con unas superventas de cada casa, con la Borealia Shine for Him y con la Marine by Saphir. Dos aromas muy diferentes pero bastante reconocidos, que son versátiles, llamativos y que destacan en esos días más veraniegos. La primera, la Borealia for Him, nos trae un aroma fresco y dulce, muy frutal con toques florales, de tipo frutal ambarado, que sale fresco y chispeante con los cítricos y frutas, hacia un corazón floral suavecito, que finaliza con un secado ambarado muy llamativo. Aroma que nos recordará bastante a Herba Pura de Xerjoff, más light y más simple, pero bastante similar, con un rendimiento aceptable que alcanzará las 5 horas y media en piel con una proyección media-baja que se hace notar. Aroma tropical, algo diferente que gusta. Por otro lado, tenemos la Marine by Saphir, un aroma playero, fresco, algo dulcito, cremoso y maderoso, de tipo aromático maderado, que sale fresco con los cítricos y la menta, hacia un corazón aromático algo especiadito, que finaliza con un fondo amaderado incensado, muy suave y elegante. Un aroma que te recordará a Bleu de Chanel, más simple y sintético, pero muy reconocido, que encima nos ofrece un rendimiento 5 horas en piel con una proyección moderada que se fija bien pero que no destaca mucho. Un aroma que gusta y que no molesta. Si quieres un aroma más diferente, denso, dulcito y peculiar, te recomiendo la Borealia, pero si quieres algo más clásico, resultón y llamativo, te recomiendo la Marine. Dos aromas llamativos que gustan y cumplen. Seguimos con dos fragancias diferentes con unos aromas muy similares, una es Gesto y la otra es Boxes Dynamic, que nos ofrecen dos interpretaciones distintas de una misma marca comercial que destaca por su versatilidad y elegancia. Ambas fragancias se inspiran y recrean bastante bien el aroma de Boss Borel, pero en este caso la Gesto consigue un aroma más próximo, con notas destacadas como la manzana, el limón, la canela, el clavel, el cedro y la vainilla. Un aroma fresco de salida y algo cálido de secado que gusta y que es versátil, con un rendimiento muy discreto que apenas supera las 3 horas y media en piel, con una proyección muy moderada. Las reformulaciones han podido con esta fragancia, pero en cuanto a parecido es bastante similar a la original, una versión más ligera y simple que gusta. Por otro lado, tenemos la Boxes Dynamic, que nos ofrece un aroma muy similar pero algo más sintético, con notas destacadas de bergamota, ciruela, canela, cardamomo, cedro y vainilla, una versión más batallera, algo más potente y duradera que Gesto, que nos ofrece una duración de casi 5 horas en piel con una proyección moderada que no destaca mucho pero se hace notar algo, un aroma exquisito y bien logrado que convence. Dos aromas casi idénticos con distintas prestaciones que son versátiles y llamativos, pero que en este caso por el rendimiento me quedo con Boxes Dynamic. Ahora pasamos a dos aromas con un mismo ADN pero con distintos matices, que son la Como Tú Encienden for Him y la Saphir Affair. Dos aromas llamativos y dulzones que son bombas en citas y fiestas. La primera, la Enciende for Him, nos trae un aroma llamativo y seductor, muy dulce y algo gourmand, de tipo ámbar amaderado, que sale fresca y chispeante con los cítricos hacia un corazón más gourmand y dulzón, que finaliza con un secado dulzón de maderas muy llamativas. Aroma que nos recordará a Black XS de Paco Rabanne, más suave y ligero pero muy similar, que nos trae un rendimiento aceptable de unas 5 horas y media en piel con una proyección moderada que se hace notar, un aroma versátil, resultón que gusta. Por otro lado, la Fire de Saphir nos trae un aroma de la misma clase, siendo llamativo y seductor, muy dulce, ambarado y cremosito, de tipo oriental amaderado, que sale fresco con los cítricos, con un pomelo destacado, hace un corazón más suave y cremoso con el cuero,
que finaliza más suave y dulce con notas destacadas como la vainilla y el pachuli ligeramente acompañados por el almizcle. Un aroma dulzón que nos recordará bastante a Pure XS de Paco Rabanne, más simple y algo sintética pero bastante reconocible, con una duración que alcanza la sexta hora en piel con una proyección media-baja que se hace notar. Un aroma dulcito y potente que genera muchísimos cumplidos. Dos aromas con un mismo ADN pero con un dulzor diferenciado, en donde si buscas potencia te recomiendo Saphir, pero si buscas versatilidad te recomiendo Como tú enciende. Ahora pasamos a dos aromas versátiles y formales que valen para todo el año, que son Criterio Ego y Tierra de Saphir, dos fragancias todoterreno y que valen como aroma firma. El primero, Criterio Ego, nos trae un aroma serio y maduro, algo floral, dulcito y muy maderoso, de tipo aromático maderado, que sale cítrico especiado, seguido de un corazón suave y floral, con una lavanda destacada, que finaliza con un secado amaderado ambarado muy llamativo. Un aroma elegante que no tiene ningún parecido destacado, pero que tiene trazas de Gentleman Givenchy. Un aroma del estilo, pero diferenciado, que encima nos ofrece un rendimiento aceptable que alcanza casi la sexta hora en piel con una proyección moderada. Un aroma exquisito y resultón. Y por otro lado tenemos el Tierra de Saphir, un aroma clásico muy terroso, fresco de salida y cálido de secado, de tipo especiado amaderado, que sale fresco y chispeante color cítricos, hacia un corazón muy especiadito, que seca más cálido y terroso con notas destacadas como el vetiver. Un aroma elegante que recuerda y mucho a Terre d'Hermès. Al aire son bastante similares, con un rendimiento aceptable que sobrepasa la sexta hora en piel con una proyección moderada que se hace notar. Aroma y rendimiento exquisito, dos aromas diferentes pero de calidad y versatilidad. Dame like si te gusta mi contenido y déjame tus experiencias con estas fragancias en los comentarios. Ahora pasamos a dos aromas más elegantes y discretos que son Afán y Armonía Black, dos aromas fáciles que gustan y derrochan elegancia. El primero, Afán, nos trae un aroma fresco y personal, algo dulcito y floral, de tipo aromático amaderado, que sale fresco y suave color cítricos, que seguida dan paso a un corazón suave, algo floral con una lavanda llamativa, la cual seca con un tono amaderado ambarado muy suave y limpio, con ese toquecito de almizcle tan llamativo. Un aroma fresco, limpio con un toque metálico que recuerda bastante a Gois Platinum de Chanel, una versión simplificada pero cercana que gusta, que nos ofrece un rendimiento algo discreto que alcanzará la quinta hora en piel con una proyección muy sutil, un aroma elegante que gusta pero de rendimiento escueto. Por el otro lado tenemos la Armonía Black, un aroma de la misma clase pero diferente, que destaca por ser fresca y elegante, dominada por los cítricos y las especias que la hacen suave y personal, que es de tipo oriental amaderado y que destaca por esa salida fresca e intensa, con acordes como el limón, que dan paso a un corazón muy suave con el olivo y el anís, que se mezclan en un fondo amaderado, algo oscuro, con notas como la batonga y el tabaco. Un aroma fresquísimo, sutil y personal, que al aire tiene trazas de Armani Code. No es igual, pero es un aroma del estilo, una buena inspiración que tampoco es tan exacta. Nos ofrece una duración que ronda las 4 horas en piel con una proyección moderada. Es un aroma sutil y personal que es sencillo y que gusta. Dos aromas elegantes y discretos que gustan pero que no destacan, ideales para trabajos como oficina. Ahora pasamos a dos aromas seductores muy similares pero algo diferenciados, que son Virtual Neon y Spectrum de Saphir, dos aromas sexys, llamativos y juveniles que gustan mucho y que parten del mismo aroma, pues ambos tienen un parecido notable con Phantom de Paco Rabanne, y en este caso es Spectrum el que tiene el mayor parecido, con notas destacadas como el limón, la lavanda, la salvia, el cedro y la vainilla. Un aroma juvenil, muy versátil y de carácter dulzón, algo chicloso, que sale cítrico y fresco, con un corazón muy floral y marcado, que finaliza suave, dulcito, con maderas y una vainilla sutil que gusta, que nos presenta un rendimiento notable que alcanza la sexta hora en piel con una proyección moderada, que encima se hace notar. Un aroma dulce y seductor con una calidad-precio altísima. Mientras que la Virtual Neon destaca por un pack muy atractivo en el que se nos presenta a un precio muy interesante, con un aroma muy similar a The Phantom,
pero algo más ligero y sintético, con notas destacadas del limón, las frutas, la lavanda, el vetiver, el cedro y la vainilla. Un aroma muy similar a Spectrum, que se diferencia algo en la salida, pero que en el secado son prácticamente similares, ofreciéndonos un rendimiento que supera la sexta hora en piel, con una proyección moderada que no destaca mucho, pero que se percibe bien. Un aroma logrado con un packaging excelente. Por relación calidad-precio duración elegiría la versión de Saphir, pero en presentación gana Mercadona, dos aromas casi exactos que no defraudan, muy interesantes. Y ya para terminar, os traigo dos fragancias frescas y energizantes que son Ikiru y SP Man de Saphir, dos aromas frescos, muy sport y versátiles que se complementan muy bien. La primera, Ikiru, nos trae un aroma fresco, punzante, algo amargo y muy especiado, de tipo cítrico especiado, que destaca por una salida potente, fresca y chispeante con los cítricos, bien marcados, que dan paso a un corazón algo verdoso y floral, de toque especiado, que finaliza con un secado suave, muy limpio y fresco, de notas destacadas como el musgo de roble y el almizcle. Un aroma que tiene buen parecido, salvando las distancias, con Odyssey Miyake. Al aire te lo va a recordar fácilmente, ofreciéndonos un rendimiento destacado para este tipo de aroma que alcanza la sexta hora en piel, con una salida potente y una proyección media-baja que se hace notar. Un aroma cítrico amargo, cargado de calidad y frescura. Y por otro lado te traigo el SP Man de Saphir, un aroma fresco y liviano, muy sport de toque seductor, de tipo fuser ambarado, que sale fresco e intenso con los cítricos, seguidos de un corazón suave y fresco muy marino, que finaliza con un secado algo más cálido y ligeramente ambarado, con acordes destacados como las maderas y la vainilla. Un aroma fresco, versátil y elegante, que al aire te podrá recordar bastante al Allure Sport de Chanel, una versión más simple y sencilla, pero que tiene buen parecido, ofreciéndonos un rendimiento de unas 5 horas en piel, con una proyección moderada que destaca poco, pero que algo se nota. Un aroma sencillo y elegante que destaca y que gusta. Son dos aromas frescos y energizantes, muy versátiles, que si buscas algo más punzante y diferente te recomiendo Ikiru, pero si buscas algo más fácil y discreto te recomiendo SP de Saphir. Y hasta aquí esta comparativa selección de carácter primaveral de estas dos marcas, donde he intentado traer lo mejor de cada casa con aromas diversos pero del mismo estilo. Si os gusta este tipo de formato, dejadlo en los comentarios para hacer más reseñas del estilo. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre, puedes dejarme tus experiencias e impresiones con estas fragancias en los comentarios, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día, y a continuación te dejo dos vídeos muy interesantes que te serán útiles, darte las gracias por formar parte de este canal y despedirme hasta el próximo vídeo.